versículos 11 al 14. Vamos allá, por favor. Proverbios 8, del 11 al 14. Dice de esta manera: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella, o sea, con la sabiduría. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y no se olvide que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:9. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice el Señor. Aquí el escritor de Proverbios ha hablado de muchas cosas. Pero en esta mañana nos vamos a centrar, hermanos, en un enemigo muy poderoso de nuestra fe: la soberbia. La soberbia es algo que afecta a nuestra relación con Dios, pero no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, no podemos ser nosotros indiferentes, como creyentes que somos, ante algo que la Biblia dice textualmente que Él aborrece. Si se fijan en el versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, y dice ahí textualmente, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermano, escúchelo bien. Dios aborrece la soberbia. Ahora, y nos preguntaremos nosotros, ¿y por qué Dios aborrece tanto la soberbia? ¿Por qué será que delante de Dios la soberbia es tan desagradable? Bueno, la soberbia fue el primer pecado que ocurrió en los cielos. El primer pecado, y la Biblia lo relata, fue ese primer pecado que ocurrió en los cielos porque Satanás actuó con soberbia delante de Dios, queriendo poner su trono por encima del trono de Dios. Entonces, Dios aborrece tanto la soberbia porque es el primer pecado, la primera rebelión contra Él. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Libro de Isaías, capítulo 14, versículos 11 al 15. Dice de esta manera, mire cómo comienza el versículo 11. Isaías capítulo 14, versículo 11 en adelante. Dice, descendió al Seol tu soberbia. Fíjense cómo comienza este pasaje. Describiendo hasta lo más profundo llegó tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando dice lucero, hijo de la mañana, se refiere al ángel que posteriormente pasó a llamarse Lucifer o Satanás. Aquí se llama lucero, hijo de la mañana. Dice, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Qué soberbia terrible, hermanos, qué soberbia terrible de este ángel llamado Lucero, queriendo, dice, sobre las alturas subir y ser semejante al Dios Altísimo. Hermanos, ese es un acto de soberbia. Por eso dice el versículo 15, tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Soberbia. Sí. Sí, justamente ahí vamos a llegar. Satanás muestra soberbia delante de Dios y Dios dice, vas a llegar hasta el abismo. Fíjese, la soberbia es una causa suficiente para que Dios mande al abismo a Satanás, que inicialmente era un ángel de luz. Un ángel de luz. Y fíjese lo interesante que esa misma soberbia Satanás utiliza para el primer pecado de la generación humana, Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis, al comienzo de la humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver cómo la soberbia también Satanás la quiere sembrar en la primera pareja. Por eso es que Dios aborrece tanto la soberbia. Mire, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Satanás se presenta en forma de serpiente delante de Eva y le dice, dice de esta manera, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, mire, aquí viene la soberbia. ¿Cómo la serpiente quiere sembrarle soberbia a la mujer en este caso? Dice, versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no van a morir. Dios ha dicho que van a morir, pero yo les digo, no van a morir. Mire cómo empieza a sembrarle soberbia. Y en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, qué acto de soberbia. ¿Se acuerda? Satanás quería ser igual a Dios. Quería, en el libro de Isaías lo hemos leído, Satanás quería poner su trono por encima del trono de Dios. Soberbia. ¿Y acá qué le dice a la mujer? No, es que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como Dios. Mire, disimuladamente, Satanás le está sembrando la soberbia. Yo soy Dios. Y sabe, es uno de los grandes problemas de este mundo actual en el que vivimos. El mundo actual en el que vivimos es soberbio. El mundo, ¿sabe qué predica? Tú eres Dios. Eso dice el mundo. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. A los jóvenes, ¿qué les dicen? Tú naciste hombre, pero si tú quieres, tú puedes ser una mujer. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres Dios. Disimuladamente, camufladamente, el mundo predica soberbia a la gente. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. La soberbia, hermanos, es totalmente contrario al carácter de Dios. En la figura de Jesús, Él dice, yo soy manso y soy humilde. La soberbia es todo lo contrario. A ver, ya que mencionaba el pastor hace un momento, ¿qué será la soberbia? Para que entendamos
en términos más fáciles. Buscando en el diccionario, hay varias definiciones, ¿no? Hay varias definiciones de la soberbia. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o de menosprecio hacia las personas. En este caso, Satanás estaba menospreciando a Dios Todopoderoso. ¿Se da usted cuenta? ¿Hasta dónde llegó el atrevimiento de Satanás de menospreciar al creador del universo? Otra definición de soberbia es un sentimiento, dice, de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar a las ideas de los demás. Otra definición de soberbia es la altivez, la arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. En otras palabras, ser farsante. ¿Se da cuenta cómo se define esta palabra soberbia? La soberbia no tiene nada positivo, hermanos, para nuestra vida. No nos ayuda en nada. La soberbia no nos va a hacer mejores que los demás, no nos va a hacer más grande que los demás. Lo único que hace es hacernos creer que somos mejores que los demás. Nos hace pensar, la soberbia nos hace pensar que estamos en un plano superior, que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros decidimos es la última palabra por encima y menospreciando a los demás. Pero la soberbia, hermanos, nos hace engañarnos a nosotros mismos. Nos hace creernos superiores a los demás cuando no lo somos. Delante del Señor todos somos iguales. Miren lo que dice Abdías, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver cuánto nos tardamos en encontrar este libro, Profetas Menores. Abdías, capítulo 1, versículo 3. Está difícil de encontrar, ¿no? Abdías, capítulo 1, versículo 3. Entre los profetas menores. Mire lo que dice allí de la soberbia. Dice de esta manera: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermano, anótelo este versículo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Te ha hecho creer que tú eres superior a los demás. Te ha hecho pensar que tú no necesitas de nada ni de nadie. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, allá en lo alto, en tu altísima morada, y que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Se da cuenta el daño que nos hace la soberbia, hermanos? Cuando un creyente abandona la fe y dice: yo no necesito de Dios, yo no necesito de la palabra de Dios, yo no necesito congregarme en una iglesia, yo no necesito de los hermanos cristianos para ser un verdadero cristiano. Ay, hermano, ¿sabe qué? Soberbia. Y algunos se escudan diciendo: pero si Dios está en todas partes, ¿para qué necesito ir a la iglesia? ¿Sabe qué? Disfrazando su soberbia. Hermano, cristiano que no se congrega es pura soberbia, puro orgullo y soberbia. Porque en el fondo de su corazón, ¿qué está diciendo? Yo no necesito la iglesia, yo no necesito los hermanos, yo no necesito congregarme, no necesito vivir mi vida cristiana con otros. Soberbia. Dice: te estás engañando. Te estás engañando, dice Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona soberbia? Bueno, la persona soberbia no es capaz de admitir sus errores. O sea, la persona soberbia piensa que siempre está tomando las mejores decisiones
y lo que es peor, cree que nunca se equivoca. Así es el soberbio. El soberbio cree que nunca se equivoca y que siempre tiene la razón. Otra característica de la persona soberbia, ¿sabe cuál es? No sabe pedir perdón. No sabe pedir perdón. Le cuesta mucho pedir perdón a la persona soberbia. Y el Señor nos manda a nosotros, ¿no? Que seamos mansos, que seamos humildes de corazón, así como Cristo Jesús nos enseñó. Pero el soberbio no. Dice no. ¿Por qué yo le tengo que pedir perdón? Claro, es que pedir perdón implica reconocer que nos hemos equivocado. Y el soberbio no va a hacer eso. El soberbio nunca va a reconocer que se equivocó. ¿Por qué? Porque es soberbio, pues. ¿Ah? La persona soberbia puede tener actitudes y vertir palabras hirientes, ¿no? Son personas que no toleran la crítica, que alguien le esté corrigiendo, no lo tolera, no lo soporta. Mira pues el hermanito, cómo viene a querer aconsejarme y cómo es de él su vida. Claro. Si en ese plan nos ponemos, hermano, se da cuenta dónde vamos a parar. Cuando pretendemos que una persona perfecta nos critique o nos corrija o nos exhorte, hermano, no la vamos a encontrar. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Ay, mira, la hermana fulana vino, me ha reprendido, me ha llamado la atención, pero mira cómo es ella. Claro, si uno se pone a buscarle el defecto a la otra persona, le va a pillar. Y si es soberbia, va a decir, no es digna de reprenderme. No es digna esa persona de llamarme la atención. ¿Qué se cree para llamarme la atención? En nuestro corazón, hermano, hay soberbia. Cuando actuamos de esa manera, creemos que nadie tiene la autoridad para llamarnos la atención o para exhortarnos como manda la palabra. Entonces, hermanos, la persona soberbia también es alguien que siempre le gusta ser halagado, le gusta que siempre hablen bien de esa persona, ¿no? Porque hay soberbia en su corazón. Entonces, con todo ese ramillete, vamos a decir, de características de una persona soberbia, ¿cómo podemos evaluarnos? Porque aquí, hermanos, estamos para aprender de los consejos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos evaluarnos ahora nosotros si realmente estamos actuando con soberbia? Libro de Salmos, capítulo 19. Vamos allá, libro de Salmos, capítulo 19, versículos 12 al 13. Salmos 19, versículos 12 al 13. Dice de esta manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué importante es esto, hermanos. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién va a tener la capacidad de darse cuenta que está obrando con soberbia? Líbrame, Señor, de esos errores que me son ocultos. Es que el soberbio ni se da cuenta que es soberbio, muchas veces. El soberbio, por su soberbia, no se da cuenta que está obrando de esa manera. Dice ahí, líbrame, Señor, de los que me son ocultos, de esa soberbia que está oculta en mi corazón, que yo la estoy disfrazando de amor propio, que yo la estoy disfrazando de otra cosa, ¿no? De autoestima. El soberbio a veces, su soberbia la disfraza de autoestima. ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? No, que me pida perdón él o ella, si me ofendió. El soberbio quiere cubrir su soberbia. Dice el versículo 13, preserva también a tu siervo
de la soberbia. Hermano, subraye ese versículo. El salmista está clamando al Señor: Señor, preserva a tu siervo de la soberbia, líbrame de la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es aborrecida por Dios. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Hermano, esto es terrible. Cuando a una persona le gana la soberbia, hermano, no hay cómo se libre si no es por el poder y la misericordia del Señor. Que las soberbias no se enseñoreen de mí, y entonces, solo entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad? Se da cuenta que por la soberbia Satanás se rebeló contra Dios Todopoderoso. Y dice ahí: si me libras de la soberbia, yo estaré limpio de toda gran rebelión. Claro, no nos vamos a rebelar contra Dios si nuestro corazón está libre de soberbia. Pero el que es soberbio dice: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a bautizar? Si los hermanos, y empieza, ¿no?, un espíritu de crítica ahí a los hermanos, a la gente, a los cristianos, etc. Por eso dice en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Reflexionemos, hermano, a lo mejor usted y yo estamos actuando con soberbia en muchos ámbitos de nuestra vida. Y esa soberbia, hermano, trae consecuencias. La soberbia va a traer consecuencias en nuestra vida. Mire, ¿cuáles son esas consecuencias? Número 1, el fracaso. La soberbia trae consigo fracaso. Proverbios 29:1. Vamos a ver varios versículos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 1. (29:1) de Proverbios dice de esta manera: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La persona que no acepta consejos, la persona que no reconoce sus errores, la persona que siempre piensa que tiene la razón aunque esté equivocado, esa persona fracasará en cualquier cosa que haga por su soberbia. Dice ahí: de repente será quebrantado. La persona que cuando es reprendida, la persona que cuando es exhortada, aconsejada, no quiere obedecer, va a ser quebrantado. Y dice una sentencia ahí: no habrá para esa persona medicina. Y es que la soberbia, hermanos, hace que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Por eso dice ahí, el hombre que es reprendido endurece la cerviz. El que no quiere obedecer ni someterse al consejo va a tener problemas. Va a fracasar en sus emprendimientos. La persona soberbia va a fracasar en sus relaciones sentimentales. Ayer, durante la celebración del matrimonio, el pastor le daba un consejo muy especial a los novios. Y le decía: tolérense, sobrelleven sus defectos el uno del otro. No piense que tiene la razón, ¿no? Y bonito consejo le daba el pastor ayer a nuestros hermanos que se estaban casando. Pero el que es soberbio, hermano, hasta en sus relaciones sentimentales va a fracasar. En sus proyectos de vida va a fracasar, en sus negocios va a fracasar. ¿Por qué? Porque no acepta que está equivocado, porque no acepta consejo, porque no acepta exhortación. Esas personas, hermano, no están fracasando por falta de consejo, no están fracasando por falta de corrección, sino porque la soberbia,
que hay en su corazón no le permite darse cuenta que está yendo por un camino equivocado. O a lo mejor que se está relacionando con la persona incorrecta. Cuando alguien le dice a un joven, mira, esta señorita no te conviene. O a esta señorita le dicen, mira, este joven no te conviene. Y en la soberbia, en nuestra soberbia pensamos, ¿qué sabe pues el hermano? ¿Qué sabe la hermana? ¿O qué sabe mi mamá? Porque muchas veces la mamá o el papá, quien quiere aconsejar a sus hijos en ese sentido. Y en nuestra soberbia pensamos que estamos en lo correcto. Y nos apresuramos en nuestras decisiones y esto nos lleva finalmente al fracaso. Algunos hermanos en su soberbia, ¿sabe qué? No solo se enojan contra un hermano, contra una hermana, un familiar, algunos en su soberbia hasta se enojan con Dios. Se enojan contra Dios. Mire lo que dice Proverbios 19:3, un poquito más atrás. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿qué dice? Contra Jehová se irrita su corazón. El que es soberbio no solo se enoja con el hermano que le está reprendiendo, con la hermana que le está aconsejando. Muchas veces ese hermano se enoja contra Dios. ¿Y sabe qué? No vuelve a la iglesia. No vuelve a congregarse. No deja su vida espiritual, hermano. Dice, se irrita su corazón contra Jehová. Qué triste, hermano, que por la soberbia. Fíjense cómo Satanás va trabajando la soberbia dentro del corazón de la gente al punto de ponerlo en enemistad con Dios el Creador. La soberbia te lleva al fracaso. Pero también la soberbia hace que repitas los errores. La soberbia va a hacer que repitas los errores. ¿Qué dice Proverbios 26:11? Mire lo que dice Proverbios 26:11. Es una palabra muy fuerte acá. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y sabemos que el perro, la comida lo devuelve y luego va y se lo vuelve a comer, ¿verdad? Y para nosotros nos parece algo asqueroso eso, ¿no? El perro lo hace. Dice, así como el perro se vuelve a comer su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hermano, en la vida todos tenemos problemas y en algún momento fracasamos o somos heridos o nos ataca el dolor. Muchos tenemos cicatrices en nuestra vida, pero todo ese dolor, esos fracasos, esas cicatrices nos tienen que llevar a una sola cosa. ¿Qué es la cosa? ¿Qué cosa? Aprendizaje. ¿Por qué? Porque de los errores se aprende, ¿verdad? Pero el que es necio, el que es soberbio, el que no acepta los consejos, vuelve a repetir los mismos errores. Hay una canción de un famoso cantante de antes, Julio Iglesias, y tenía una canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Oiga, qué terrible, ¿ah? Qué terrible. Se tropezó con la piedra y otra vez vuelve y se vuelve a tropezar con la misma piedra. Claro, es una canción secular, ¿no? Ni los animales, claro, el animalito se cayó y ya no vuelve a pasar por ahí. Hasta los animales aprenden de sus errores, hermano querido. Hasta los animales aprenden de sus errores. El soberbio no. Se vuelve a tropezar y con la misma piedra vuelve a caer en lo mismo y a veces peor.
O como a veces le digo a los jóvenes, es que hay jóvenes que tropiezan con una piedra y después se enamoran de la piedra. Se enamoran de la piedra. Mire cómo la palabra del Señor compara con el perro que vuelve a comerse su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Hermano, todas las heridas, todas las caídas, las cicatrices que tenemos en nuestra vida son para que aprendamos. El Señor ha permitido que usted se equivoque en la vida. El Señor en su santa voluntad ha permitido que tropecemos en nuestra vida, pero es para que aprendamos. A lo mejor Dios ha permitido que usted se enferme, pero es para que usted aprenda a ser humilde, para que usted busque de corazón al Señor, no para que vuelva a ser rebelde y soberbio. Lastimosamente, hermanos, el soberbio no aprende de sus errores. ¿Por qué? Porque no los admite. El soberbio cree que todo está bien, que no pasa nada. No reconoce sus errores y piensa que siempre tiene la razón. Por lo tanto, no va a aprender de sus errores, no va a aprender de sus fracasos y los va a seguir repitiendo en todo. Va a seguir repitiendo sus errores en sus decisiones, en sus relaciones sentimentales, en todo. Al soberbio le persigue una familia desintegrada. Proverbios 13:10. Mire lo que dice Proverbios 13:10. Qué hermoso es el libro de Proverbios, hermanos. Cuánto consejo para nosotros. Proverbios 13:10. Dice, ciertamente la soberbia, mire cómo otra vez resalta la palabra de Dios, este pecado, ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué cosa? Peleas, contiendas. Más con los avisados está la sabiduría. En un hogar, hermano querido, en un hogar donde hay soberbia, toda la vida va a haber peleas. Escúchelo bien. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Contienda es peleas. Cuando el esposo cree que siempre tiene la razón, o cuando la esposa cree que siempre tiene la razón, actúa con soberbia, hermano, va a haber peleas. Y las peleas permanentes en el hogar traen desintegración. Y luchamos con eso. Los que somos casados nos damos cuenta que es una lucha. Es una lucha el aceptar que el otro tiene la razón. El aceptar que mi esposa tiene razón, qué duro es. ¿Ah? El aceptar que yo me equivoqué o el decirle a mi esposa, perdóname porque yo me equivoqué. Es difícil. Y también para la esposa, qué difícil a la esposa es decirle a su esposo, perdóname, me equivoqué. Dura cosa es. Por eso es que la soberbia, hermano, trae desintegración, porque dice la palabra, donde hay soberbia va a haber peleas. Esa actitud de soberbia de no querer reconocer nuestros propios errores y siempre señalarlo al otro como el culpable de todos los problemas, o el no querer perdonar, o el no querer pedir perdón, va a traer conflicto al interior de la familia. No se olvide que la Biblia, mire lo que dice Proverbios 21:9, ahí cerquita. Proverbios 21:9. No se olvide lo que dice aquí, Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón de la terraza que con una mujer peleona en casa espaciosa. Y esto no lo decimos solo para las mujeres. También podemos volcarlo, ponerlo al revés. Mejor es vivir en el rincón de la casa más apartado que con un hombre peleón en una casa espaciosa. Aquí habla de la mujer, ¿no? Mejor es vivir en un rinconcito que con una mujer peleona. Oiga, ¿por qué? Porque eso va a desintegrar el hogar.
Eso va a desintegrar el hogar. Y si hay soberbia, délo por hecho. Si hay soberbia, délo por hecho. El hogar se desintegra, hermanos. Esto no hay que ser muy estudioso ni científico para darse cuenta de eso. No hay hogar que pueda permanecer si todo el tiempo hay peleas. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice el dicho, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué alternativas tenemos, hermano, ante la soberbia? Ya sabemos y hemos visto en la palabra de Dios las consecuencias de la soberbia. Ya hemos visto que Dios aborrece la soberbia porque fue el primer pecado que se cometió en los cielos y el primer pecado que se cometió en la tierra. Así de terrible es la soberbia. Pues bien, ¿qué alternativas tenemos en nuestras vidas para la soberbia? Mire, le voy a decir cuáles son las dos alternativas que da la Biblia. Y anótese esto. La primera alternativa ante la soberbia en nuestra vida es humillarnos ante Dios. La primera alternativa. ¿Y sabe cuál es la segunda? Ser humillado por Dios. El que es soberbio debe humillarse ante Dios o ser humillado por Dios. No hay más alternativa. Porque la Biblia dice que Dios humilla al soberbio. Mejor es que nosotros voluntariamente nos humillemos ante el Señor para que no sea Él el que nos humille. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, escuche eso, si se humilla mi pueblo, y ora y busca mi rostro, y se convierte de su mal camino, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermano, qué preciosa promesa de Dios. Subráyelo en su Biblia ese versículo, hermano. Apréndaselo de memoria ese versículo. Si se humillare mi pueblo, hermano, aquí está hablando de la persona que reconoce que hay soberbia en su corazón y se humilla delante del Señor y busca su rostro y ora al Señor. Y no solo eso, sino que se convierte de su mal camino. No es suficiente, hermano, darse cuenta que uno está actuando con soberbia, sino dice convertirse de su mal camino, dejar pues de ser soberbio. Si antes yo era alguien que no escuchaba a mi esposa, pues tengo que cambiar esa conducta y no actuar con soberbia. Si antes yo menospreciaba al hermano, a la hermana de la iglesia, tengo que cambiar esa conducta, pero del fondo de mi corazón, hermano. Porque dice no solamente buscar al Señor, no solamente orar, sino que dice convertirse de su mal camino. Entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, primera alternativa, hermanos, para nosotros y la más sencilla, vamos a decir, o la más fácil de llevar, es humillarnos ante el Señor. Si usted no quiere humillarse ante el Señor, solo le queda la segunda alternativa. ¿Cuál es? Ser humillado por Él. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 6, dice de esta manera: pero Dios da mayor gracia, por esto dice, ¿qué cosa? Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. A Dios no le agradan los soberbios. El soberbio quiere ir en ese camino y ¿qué dice? Dios lo empieza a frenar. Dios lo empieza a frenar. ¿Han visto ustedes cuando hay esta convulsión y está la policía con sus escudos antidisturbios, ¿no? Dios resiste al soberbio. El soberbio quiere avanzar y ahí está como que el Señor es esa policía antidisturbio con el escudo y no le deja avanzar. Al soberbio no le va a ir bien. Mejor es humillarse, hermanos, delante del Señor, reconocer nuestro error, que luego ser humillado por Dios. Hay una historia preciosa de un hombre que era muy soberbio. El nombre más difícil que hay en la Biblia, Nabucodonosor, ¿no? ¿Se acuerdan de este rey de Babilonia? Dice que este hombre era tan soberbio, pero la historia bíblica dice que Dios lo humilló tanto a este hombre que hasta lo hizo comer pasto. La Biblia dice que a este hombre se volvió loco, cayó en la locura. Dios castigó a este hombre en su soberbia y lo convirtió como si fuese un animal. Dice que estaba loco, se enloqueció este rey al punto de que comía pasto. Esa va a ser tarea para todos ustedes, en su casa lo van a buscar. Nabucodonosor, sí. Este hombre que Dios le mandó locura a su cabeza, se enloqueció este rey y dice la Biblia que se iba por el monte y comía pasto, se enloqueció. Dios lo humilló a este rey soberbio. Y vamos a ir ahora al libro de Daniel, capítulo 4. Va a ver usted lo que pasa con este hombre que era soberbio y que fue humillado por Dios. Daniel, capítulo 4. La cita bíblica, Daniel, capítulo 4. Ahí está toda la historia, ¿ya? Por si acaso. La locura de Nabucodonosor. No lo vamos a leer todo porque es largo, ¿sí? Daniel capítulo 4, ahí relata toda la historia de cómo este hombre era soberbio. Y mire en el versículo 33. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, escuche esto, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Se da cuenta? La Biblia relata cómo este rey era tan soberbio, él se creía superior a todos, inclusive superior a Dios. Dios le hace una advertencia a este hombre, pero como no deja su soberbia, sobreviene a él la locura. Dice que hasta las uñas le crecían como las aves, comía pasto en el campo, su cuerpo se mojaba con el rocío, dormía en la calle. Versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, escuche esto, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mire, dejó de ser loco. Pero ¿qué tuvo que ocurrir? Tuvo que ser humillado por Dios. Dios tuvo que humillar a este hombre y dice en el versículo 34, recién alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuidado, hermano, que por nuestra soberbia Dios nos mande alguna calamidad a nuestra vida.
¿Cuántas veces Dios ha usado una enfermedad, hermano, para que nosotros alcemos nuestra vista al cielo y dejemos nuestra soberbia? ¿Cuántas veces un fracaso sentimental Dios ha usado para golpear nuestra vida y reaccionemos y busquemos al Dios del cielo? ¿Cuántas veces un fracaso en un negocio o en la parte económica Dios ha permitido que fracasemos? ¿Para qué? Para que alcemos, como dice ahí Nabucodonosor, alcé mi vista al cielo y bendije al Dios del cielo. Y entonces, mire cómo Dios misericordioso, Dios le devuelve la razón. Él había perdido la razón, se había vuelto loco, comía pasto. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él, escuche esto, Él puede humillar a los que andan con... Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hasta aquí, hermanos, entendemos realmente lo terrible, el terrible daño que nos hace la soberbia. El pensar que siempre tenemos la razón y que menospreciamos a los demás. Cuidado, hermanos. Cuidado que Dios nos haga comer pasto como a Nabucodonosor. Cuidado que Dios nos haga salir las uñas y se nos crezca el pelo por todo el cuerpo, así como lo hizo con Nabucodonosor. Este rey, que antes era soberbio, dice, versículo 37, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, tomemos la primera alternativa. No tomemos la segunda alternativa, tomemos la primera contra la soberbia. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerda? Humillarnos voluntariamente delante de Dios. Pedir perdón al Señor. Señor, he actuado con soberbia, reconocerlo. Y no nos vamos por la segunda, porque la segunda opción es dolorosa. Y Dios tiene sus formas y Dios tiene sus métodos. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias, bendito Dios, por darnos estos consejos tan importantes para nuestra vida. En esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, si hemos creído que tenemos la razón en todo. Si hemos sido orgullosos en nuestra vida. Si hemos tropezado en nuestros mismos errores una y otra vez. Perdón, Señor. Perdón, Señor, si nos hemos dejado llevar por la arrogancia, menospreciando a nuestro hermano, menospreciando a nuestra familia en Cristo. Perdón, Señor. Permítenos, Padre, humillarnos voluntariamente delante de tu presencia. Reconocer nuestros errores. Permítenos, Señor, también sobrellevar en nuestro hogar nuestras diferencias con nuestra esposa, con nuestro esposo. No con soberbia, sino con humildad, así como tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no ser soberbios y no ser castigados, así como lo indica tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en ti confiamos y en tu misericordia y en tu amor descansamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener